Hermanos, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Le doy las gracias a mi Dios por estar ante su presencia, esperando que el mensaje que voy a traer hoy sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero ir en oración para que sea Dios el que me guíe en todo lo que habré de hablar. Padre Celestial, acudo a ti a través de su amado Hijo Jesucristo para que me permita ser una herramienta de justicia que pueda llevar su verdad aquí a mis queridos hermanos, Padre, a través de su divina palabra, que pueda hacer eco dentro de nosotros, que llegue a nuestros corazones y podamos fortalecernos cada día más. Esto te lo pido, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. La intención del mensaje de hoy es que podamos entender cómo el pecado nos alejó del propósito de Dios, ese propósito que Dios tenía para su creación, y cómo por el medio de creer en su Hijo amado Jesucristo nos restauró. Por eso en la mañana de hoy he querido poner como título de este mensaje: la misericordia de Dios hacia la humanidad. Interesantemente, en la lectura de la mañana, Dios nos revela el propósito por la cual fuimos creados. Si estuvieron pendientes en la palabra, en Efesios 2:10 dice como sigue: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Precisamente, ese fue el propósito por la cual cada uno de nosotros fue creado, para andar por las buenas obras que Dios nos ha dejado. Y la pregunta que nos debemos de hacer es la siguiente: ¿hemos cumplido con ese propósito? ¿Qué le pasó al hombre con el pasar del tiempo? En todo tiempo, Dios ha demandado del ser humano obediencia. La Biblia destaca que la obediencia a Dios trae bendición, trae paz y buenas obras, mientras que la desobediencia trae maldición, trae malas obras y la muerte. A través de la obediencia le demostramos que nuestro amor y confianza y dependencia está en Dios. Mientras, por la desobediencia le decimos a Dios que no le amamos, que no confiamos en Él, ni dependemos de Él. La desobediencia fue el detonante que trajo a la humanidad la maldición, la maldad, el sufrimiento, la pérdida de comunión con Dios y la muerte espiritual. En la lectura también de la mañana, la palabra nos señala cómo la humanidad de hoy ha ido en decadencia. Cuando leemos en Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3, señala que la humanidad está muerta en sus delitos y pecados por seguir la corriente del mundo, que están dominados por el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Son hijos de ira igual que los demás.
Lamentablemente, la humanidad vive sin esperanza por no querer obedecer a la voz de nuestro Creador. La falta de atención a la palabra de Dios es lo que nos lleva a desobedecer. Dios fue claro con Adán cuando le dijo en Génesis capítulo 2, verso 16 al 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Adán desobedeció, cerró sus oídos a la voz de su Creador, menospreciando la palabra de Dios. Esa desobediencia trajo consecuencias: que el hombre sintiera placer por la maldad y no por hacer el bien. Ese conocimiento de la maldad se desarrolló así en el hombre. Y así como se multiplicaba la humanidad de entonces, también se multiplicaba la maldad sobre la tierra. A tal nivel que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Como dice en Génesis capítulo 5, versos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios trajo una gran mortandad sobre la tierra por medio del diluvio, destruyendo al hombre, destruyendo a las bestias, los reptiles, las aves que había creado, donde solamente 8 personas se salvaron, es decir, Noé y su familia, y también los animales que estaban en el arca, porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé es un ejemplo de obediencia a la palabra de Dios. Procuremos ser obedientes a la palabra de Dios para no ser condenados por la eternidad. Muchas personas piensan que para el pecador no hay eternidad. Piensan que el pecador será exterminado, desaparecido, cero castigo, cero sufrimiento. Pero estos ignoran que el hombre fue creado con un cuerpo, un alma y un espíritu, siendo el espíritu lo que es a la imagen de Dios, porque Dios es espíritu. Y eso es lo que nos conecta con lo divino y lo trascendental y eterno. Es por eso, por lo que hay condenación eterna y un lugar para ellos llamado el lago de fuego y azufre. Dice la palabra en Apocalipsis 20, versículo 10. El lago de fuego y azufre es un lugar de tormento consciente y eterno destinado al final para Satanás, la bestia
y el falso profeta. También nos dice la palabra en Apocalipsis 20, del 14 al 5. También es el destino para la muerte, el Hades y todos aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Y eso eran algunos, porque nos dice en Apocalipsis 21:8, aquellos que no están inscritos en el libro de la vida: los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Terrible, hermanos, terrible, solo por no obedecer a nuestro Creador, por no poner atención a su palabra. Hay personas que piensan que cuando Dios escoge a una persona y es ungida por él, ya esa persona se ganó el cielo. A la verdad, una persona escogida y ungida por Dios es una persona privilegiada. Le voy a hablar de un hombre que fue privilegiado, que fue escogido y ungido por Dios. Voy a hablar de una historia que se encuentra en el libro de Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 15. Si pueden, búsquenlo, hermanos. Voy a mencionar varios textos de esa historia. Ese hombre, su nombre, Saúl. Saúl fue escogido como rey para gobernar y proteger al pueblo escogido de Dios, Israel. Dios siempre ha demandado de sus escogidos el oír con atención, el estar atento a la palabra de Jehová, según el versículo 1. Dios le dio la visión al rey Saúl, al rey Saúl de destruir al pueblo de Amalek. Y le dijo que destruyera, que matara todo ser viviente, incluyendo los animales. Por eso, porque ese pueblo no tuvo misericordia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y cuando iban pasando por esas tierras, el rey de esa tierra le prohibió que cruzaran por ella. El rey Saúl sigue la ordenanza de Jehová y va y regresa de esa misión con su ejército. Regresaron contentos porque habían cumplido con lo ordenado. Destruyó al pueblo de Amalek, cumplió con la palabra de Dios, pero Dios sabía lo que él había hecho. Pero Saúl, frente al profeta de Dios, a Samuel, se defendía afirmando y reafirmando que había obedecido la palabra de Dios, según el verso 13 y el verso 20. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Saúl no oyó con atención. Tomó al rey Agar, al rey de Amalek, aunque mató a filo de espada al pueblo, también tomó lo mejor de los animales para sacrificarlos a Jehová. Según el versículo 15, desobedeció a la voz
de su Señor. Hermanos, es importante reconocer que las buenas intenciones no obran la justicia de Dios. Esa falta de atención se convirtió en desobediencia. Le pesó a Dios haber puesto por rey a Saúl, porque se volvió en contra de él al no cumplir con su palabra, según el verso 11. Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel, según el verso 35. Oigamos las palabras del profeta Samuel dirigidas al rey Saúl en los versos 22 al 23. Le dijo así de la siguiente manera Saúl al rey: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que a la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos y amigos, vuelvo a repetirlo: las buenas intenciones no son suficientes para agradar a Dios. Dios se agrada de los que prestan atención y obedecen con su palabra. Pero el que desecha la palabra de Jehová, él también lo desechará a él. Aunque Saúl se arrepintió de sus pecados y confesó que tuvo miedo al pueblo, según el versículo 24, y sigue diciendo, hablando la palabra, que aunque se arrepintió, Jehová Dios se apartó de Saúl. Le quitó su espíritu y permitió que otro espíritu, un espíritu malo, lo atormentara, según primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. Voy a hablar de ese pueblo que el rey Saúl gobernaba. Dios establece a Israel como nación escogida, separada de entre las naciones, dándole una identidad única, donde sería su especial tesoro sobre todos los pueblos, y con un propósito divino de ser un reino de sacerdotes y nación santa. Siempre y cuando pusieran atención a la voz de Dios y guardaran sus mandamientos, según Éxodo 19, del 4 al 6. La ley de Moisés sirvió como un espejo que reflejaba el carácter perfecto de Dios, y por contraste reflejaba la imperfección y la pecaminosidad del ser humano. El pueblo intentaba cumplir con la ley, pero se daba cuenta de su incapacidad para alcanzar el estándar del Dios perfecto. Dice la palabra en Romanos capítulo 3, voy a leer del verso 19 al 20. Pero sabemos que
todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no fue dada para que la gente fuera justificada por obras, sino para que se dieran cuenta de la necesidad de algo mayor, sabiendo que por sus propias fuerzas no podían cumplir con ella. Necesitaban de Dios. Su incapacidad de cumplir la ley hizo que se invalidara el pacto, siendo necesario un pacto nuevo. Dice la palabra en Jeremías capítulo 31, versos 31 y 32. He aquí viene día, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Al final de esta historia nos señala que todos somos pecadores, tanto judíos como gentiles. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Escribe Pablo en Romanos 3, y voy a leer del 9 al 11 lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Preguntémonos. Nosotros que estamos aquí, ¿somos mejores que ese pueblo? ¿Somos nosotros mejores que aquellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermanos, nosotros hemos recibido la palabra igual que la recibió el pueblo de entonces, ese pueblo escogido de Dios. Y tenemos que mirarnos a nuestro interior. ¿Verdaderamente nos estamos cuidando de no pecar? La palabra dice que todos somos pecadores, ¿sí? Porque estamos en una condición humana todavía, aunque estamos disfrutando de lo celestial. Pero eso no nos da el privilegio de pecar, porque tenemos un Dios que es santo. Pero tenemos una buena noticia, que la misericordia de Dios hacia la humanidad nos ha llegado por medio del nuevo pacto, por medio del Mesías, por medio de Cristo el Salvador,
que fue profetizado en ese antiguo pacto. Dice la palabra en Gálatas, ahí tenía un versículo que lo voy a leer. Quiero que lean, aquí no arreglé algo, déjame ver. Quiero que leamos Gálatas. Gálatas 3:24, 25 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hermanos, la ley actuó como un tutor que nos enseñaba al pueblo sobre el pecado y la necesidad de un redentor y la gracia de Dios, preparando esos corazones para que pudieran recibir al Mesías, al Cristo. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, verso del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verdaderamente, nosotros no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos. Fue necesario ese regalo inmerecido de parte de Dios para con nosotros, de enviar a su amado Hijo Jesucristo para proveernos el perdón de los pecados. La Biblia también nos dice en Juan 3, 16, un texto muy conocido por todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora bien, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La razón es porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y le pregunto en esta mañana, ¿creemos en esas palabras? ¿Quiere que tus pecados sean perdonados? ¿Queremos ser salvos? La palabra nos enseña en Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, hablando de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y no solamente salvos, sino que también nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en esos lugares celestiales con Cristo Jesús. Esos lugares celestiales, la iglesia que Él fundó, para poder mostrar a los siglos venideros la abundancia, riqueza de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sí, hermano, esa es la gran misericordia de Dios para con los hombres. Dios ha hecho de nosotros, los que hemos creído en su Hijo,
un pueblo santo. Esta mañana estuvimos leyendo ese verso en Primera de Pedro 2, 9 al 10, donde dice: mas vosotros, óigame, nosotros que hemos creído, somos ahora linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿oyó bien? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero a que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Hermanos, esto significa que la misericordia de Dios nos lleva a creer, nos lleva a arrepentirnos. La misericordia de Dios nos lleva a confesar que Cristo es nuestro Salvador. Nos llevará a sumergirnos en las aguas para que nuestros pecados sean quitados, y nos ayudará a perseverar hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra, perseverando en el temor de Dios. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de su mandamiento para ponerlos por obra, según Salmos 103, del 17 al 18. Hoy Dios nos da de su misericordia. Hoy Dios quiere que tú vayas a Él para que recibas esa gracia salvadora que por nuestros medios no podemos alcanzar. Hoy nos las da gratis. Solamente lo que debemos de creer en su amado Hijo Jesucristo. Le pido al hermano Juan que pase a cantar el himno de invitación.